Capítulo 7. El universo en expansión. Si contemplamos el cielo en una noche clara y sin luna, los objetos más brillantes que avistaremos serán probablemente los planetas Venus, Marte, Júpiter y Saturno. También habrá un gran número de estrellas que son como nuestro Sol, pero están mucho más alejadas de nosotros. Algunas de ellas parecen cambiar ligerísimamente de posición con respecto a las otras cuando la Tierra gira alrededor del Sol. Así que en realidad no están fijas. Advertimos esta variación porque están relativamente próximas a nosotros. A medida que la Tierra gira alrededor del Sol, vemos estas estrellas más cercanas en posiciones ligeramente diferentes sobre el fondo de estrellas más distantes. El efecto es el mismo que observamos cuando al viajar por una carretera despejada, las posiciones relativas de los árboles parecen cambiar sobre el fondo del horizonte. Cuanto más próximos están los árboles, más parecen moverse. Este cambio en la posición relativa se denomina paralaje. En el caso de las estrellas es una gran suerte porque nos permite medir directamente la distancia entre ellas y nosotros. La estrella más cercana, Próxima Centauri, está a unos 4 años luz, o unos 37 billones de kilómetros. La mayoría de las otras estrellas observables a simple vista se halla a unos pocos centenares de años luz. A efectos de comparación, recordemos que nuestro Sol está a tan solo 8 minutos luz de distancia. Las estrellas visibles aparecen distribuidas por todo el cielo nocturno, pero están particularmente concentradas en una banda que denominamos Vía Láctea. Ya desde 1750, algunos astrónomos sugirieron que su aspecto podría explicarse si la mayoría de las estrellas visibles estuviera en una configuración de tipo discoidal, un ejemplo de lo que llamamos actualmente una galaxia espiral. Algunas décadas más tarde, el astrónomo Sir William Herschel confirmó esta idea al catalogar meticulosamente las posiciones y distancias de un gran número de estrellas, aunque no obstante, la idea solo consiguió una amplia aceptación a principios del siglo XX. Hoy sabemos que la Vía Láctea, nuestra galaxia, tiene unos 100.000 años luz de amplitud y que está girando lentamente. Las estrellas de sus brazos espirales dan una vuelta completa alrededor del centro de la galaxia en unos centenares de millones de años aproximadamente. Nuestro Sol es tan solo una estrella amarilla ordinaria de tamaño medio, cerca del borde interno de uno de los brazos espirales. Ciertamente, hemos recorrido un largo trecho desde Aristóteles y Ptolomeo cuando se creía que la Tierra era el centro del universo. La imagen moderna del universo data tan solo de 1924, cuando el astrónomo estadounidense Edwin Hubble demostró que la Vía Láctea no era la única galaxia. De hecho, descubrió muchas otras, separadas por vastos espacios vacíos. Para demostrarlo, tenía que determinar las distancias entre dichas galaxias y la Tierra, pero estas galaxias están tan alejadas que, a diferencia de las estrellas próximas, sus posiciones parecen realmente fijas. Como no podía utilizar el paralaje de estas galaxias, Hubble se vio obligado a recurrir a métodos indirectos para medir sus distancias. Una medida obvia de la distancia de una estrella es su brillo, pero el brillo aparente de una estrella no solo depende de su distancia, sino también de cuánta luz irradia, lo que se denomina su luminosidad. Una estrella relativamente tenue, pero suficientemente cercana, eclipsará la estrella más brillante de cualquier galaxia distante. Así, para utilizar el brillo aparente como medida de la distancia, debemos conocer la luminosidad de la estrella. La luminosidad de las estrellas próximas puede ser calculada a partir de su brillo aparente, porque conocemos su distancia a partir de su paralaje. Hubble observó que estas estrellas cercanas podían ser clasificadas en ciertos tipos según las características de la luz que emitía. Un mismo tipo de estrellas tendría siempre la misma luminosidad. Argumentó, pues, que si identificásemos estos tipos de estrellas en una galaxia distante, podríamos suponer que tienen la misma luminosidad que las estrellas próximas semejantes a ellas. Con esta información podríamos calcular la distancia a dicha galaxia. Si pudiéramos hacerlo para un cierto número de estrellas de la misma galaxia y los cálculos dieran siempre la misma distancia, podríamos confiar razonablemente en nuestra estimación. De esta manera, Edwin Hubble obtuvo las distancias a 9 galaxias. Hoy sabemos que las estrellas observables a simple vista solo constituyen una fracción diminuta del total de las estrellas. Podemos ver unas 5.000 estrellas, solo un 0,0001% de todas las de nuestra galaxia, la Vía Láctea.
Esta, a su vez, no es más que una de los centenares de miles de millones de galaxias que podemos ver mediante los telescopios modernos. Y cada galaxia contiene como promedio unos 100.000 millones de estrellas. Si una estrella fuese un grano de sal, podríamos poner todas las estrellas observables a simple vista en una cucharilla de té, pero el conjunto de las estrellas del universo formaría una bola de más de 15 kilómetros de diámetro. Las estrellas están tan lejos que nos parecen meros puntitos luminosos, cuyo tamaño y forma no podemos discernir. Pero, tal como Hubble observó, existen muchos tipos diferentes de estrellas, que podemos distinguir a partir del color de su luz. Newton descubrió que si la luz del Sol atraviesa una pieza triangular de vidrio llamada prisma, se descompone en colores, como en un arco iris. Las intensidades relativas de los diversos colores emitidos por una fuente dada de luz se denomina su espectro. Si enfocamos un telescopio en una estrella o una galaxia concretas, podemos observar el espectro de su luz. Una información que proporciona dicho espectro es la temperatura de la estrella. En 1860, el físico alemán Gustav Kirchhoff observó que cualquier cuerpo material, por ejemplo una estrella, cuando está caliente, emite luz y otros tipos de radiación, igual que brillan las brasas cuando están calientes. La luz emitida por estos objetos resplandecientes es debida al movimiento térmico de los átomos que los forman y se denomina radiación del cuerpo negro, aunque los objetos brillantes no sean negros. El espectro de la radiación del cuerpo negro es difícil de confundir. Tiene una forma distintiva que varía con la temperatura del cuerpo. La luz emitida por un objeto resplandeciente equivale pues a una lectura termométrica. El espectro de las diferentes estrellas que observamos tiene siempre exactamente esta forma. Es una postal del estado térmico de la estrella correspondiente. Si la observamos con más detenimiento, la luz de las estrellas nos dice todavía más cosas. Observamos así que faltan algunos colores muy específicos y que los colores que faltan pueden variar de estrella a estrella. Como sabemos que cada elemento químico absorbe un conjunto característico de colores, ajustando estos a los colores ausentes del espectro de una estrella, podemos determinar exactamente qué elementos químicos existen en su atmósfera. En la década de 1920, cuando los astrónomos empezaron a estudiar los espectros de las estrellas de otras galaxias, observaron algo muy peculiar. Faltaban los mismos conjuntos característicos de colores que en las estrellas de nuestra galaxia. Pero todos ellos estaban desplazados hacia el extremo rojo del espectro en la misma cantidad relativa. El desplazamiento del color, o la frecuencia, es conocido por los físicos como el efecto Doppler. Estamos familiarizados con él en el ámbito del sonido. Escuchemos un coche que pasa por la carretera. Cuando se acerca, su motor o su bocina suena en un tono más agudo y una vez ha pasado y se está alejando, suena en un tono más grave. Un coche de policía que se nos acerque a unos 120 kilómetros por hora se está moviendo aproximadamente a una décima parte de la velocidad del sonido. El sonido de su sirena es una onda, una sucesión de crestas y valles. Recordemos que la distancia entre crestas sucesivas, o valles, se denomina longitud de onda. Cuanto más corta es esta, mayor es el número de perturbaciones que nos llegan al oído cada segundo y más alto es el tono o la frecuencia. El efecto Doppler es debido a que si el coche de la policía se nos acerca, a medida que emite crestas de onda sucesivas, estas serán emitidas cada vez más cerca de nosotros, de manera que la distancia entre ellas será menor que si el coche estuviera parado. Esto significa que la longitud de las ondas que recibimos es más corta y su frecuencia más elevada. Análogamente, si el coche de policía se está alejando, la longitud de las ondas que recibimos será mayor y por lo tanto la frecuencia será más baja. Y cuanto más rápido vaya el coche, mayor será este efecto, de manera que podemos utilizar el efecto Doppler para medir su velocidad. El comportamiento de las ondas de luz y de radio es semejante. En efecto, la policía utiliza el efecto Doppler para medir la velocidad de los automóviles a partir de las longitudes de onda de pulsos de radioondas reflejadas en ellos. La luz consiste en oscilaciones u ondas del campo electromagnético. Como señalamos en el capítulo 5, la longitud de onda de la luz visible es extremadamente pequeña,
situándose entre 400 y 800 millonésimas de milímetro. Las diferentes longitudes de onda son percibidas por el ojo humano como colores diferentes, con las más largas en el extremo rojo del espectro y las más cortas en el extremo azul. Imaginemos ahora una fuente de luz situada a una distancia constante de nosotros, como es una estrella, que emite ondas luminosas con una longitud de onda constante. La longitud de onda de las ondas que recibiremos será la misma que la longitud de onda emitida. Supongamos ahora que la fuente empieza a alejarse de nosotros. Al igual que en el caso del sonido, ello significa que la longitud de onda de la luz se alargará y que por tanto sus líneas espectrales se desplazarán hacia el extremo rojo del espectro. Ok, jóvenes, buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola, maestro, buen día. Buen día. Ok, antes de comenzar, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie? Muy bien, pues bueno, vamos a comenzar nuestra clase de hoy acerca de la expansión térmica. Y bueno, recordemos que todos los objetos que se someten a una diferencia de temperatura, pues sus moléculas pues tienden a ocupar más espacios si la temperatura aumenta o tiene espacio de lo que dilata. ¿Por qué? Porque las moléculas, pues, aumenta, pues las moléculas necesitan mayor espacio. Pues también hay una energía interna de los objetos que se encuentran sometidos a esas temperaturas. Bien. Ok, bueno, dicho lo anterior, ya no me responde aquí, ¿qué pasó? Bueno, dicho lo anterior, como se investigó ya en los libros que he visto, pues vamos a comenzar con nuestro problema que traigo aquí para ustedes. ¿Qué consiste? Bueno, vamos a leer el problema. Una banqueta de concreto es construida cuando la temperatura es de 25 grados Celsius. La banqueta consiste en dos placas de 3 metros cada una y de grosor despreciable. Cuando la temperatura aumenta a 38 grados Celsius, ambas placas se expanden y se levantan en su unión. Determina la distancia vertical la cual se levanta la placa. Bien, ¿qué significa eso? Pues bueno, vamos a dibujar lo que nosotros consideremos que es, cómo es pues la banqueta, cómo es el problema, ¿verdad? Para eso está el dibujo. Bueno, nos dice aquí que es una banqueta que consiste en dos placas. Bueno, vamos a suponer, bueno, vamos a poner aquí, vamos a verlo de la vista de arriba, pues digamos que es una placa de la banqueta y aquí está otra placa, por ejemplo.
Bien, de igual tamaño. Bien, esta placa, bueno, se encuentra unida, pegada a la otra. Por eso es que a veces nosotros nos topamos en las calles con las placas que se encuentran un poco separadas. ¿Para qué? Para poder meter allí chapopote o un líquido que no deje pasar el agua. Es una técnica para poder de construcción en las calles, para que cuando la placa se expanda, pues deje un pequeño hueco y estas placas pues no peguen entre sí. Bien, lo mismo ocurre con, por ejemplo, la vez del tren, los puentes. Todos los puentes entre placas tienen una pequeña distancia de separación. Esto es que le dan un pequeño juego a la placa para que cuando se expanda no pegue una placa con respecto de la otra. Entonces, bueno, vista desde arriba, tenemos aquí las dos placas, ¿verdad? De la banqueta. Consiste en dos placas de 3 metros cada una y de grosor despreciable. Entonces, bueno, aquí hay una medida que se nos da y es de 3 metros. Entonces vamos a poner aquí 3 metros. Bien, acá de igual manera, 3 metros. Bien, cada una consiste en 3 metros. Y entonces, cuando la temperatura aumenta a 38 grados Celsius, ambas placas se expanden, ¿sí? Ambas placas que están juntas se expanden y se levantan en su unión. Es decir, esta unión se levanta. Entonces, si nosotros viéramos las placas de costado, si viéramos así de costado, la placa en realidad pues tendría, digamos, si aquí está el suelo, digamos de esta manera, si aquí está el suelo, pues una de las placas, ajá, la placa, pues sube un poco, ¿verdad? Es lo que nos dice el problema. Cuando la temperatura aumenta a 38 grados Celsius, ambas placas se expanden y se levantan en su unión. Entonces, ahí están, mira, las placas, debido a su expansión, pues se levantan. Bien. Entonces, evidentemente, aquí, esta medida ya no vale 3 metros. Vale un poco más de 3 metros, ¿verdad? Y eso se trata, de que encontremos si este es el suelo, pues bueno, la placa en realidad va a formar un triángulo. Entonces, aquí podemos nosotros dibujar una altura, bien, que se nos está pidiendo. Determina la distancia vertical, la cual se levanta la placa. Entonces, tenemos una altura. Bien. Entonces, aquí pues ya no va a medir 3 metros, va a medir poco más de 3 metros. Pero al menos sí sabemos que cuando la placa está en el piso, digamos completamente en el piso, esta distancia de aquí hasta acá, pues tiene un valor. Ese valor es de 3 metros. Perdón. Ese valor es de 3 metros, ¿verdad? Y obviamente se nos está pidiendo
¿cuánto vale esta altura? La distancia vertical, la cual se levanta la placa. Pues esta H es la que se nos está pidiendo. Bien. Y pues aquí sabemos que mide pues la longitud inicial más lo que aumentó, ¿verdad? Es decir, la longitud inicial que vale 3 metros más lo que aumentó. Bien. Un aumento en la longitud. ¿Cuánto? Bueno, va a ser muy poco porque, bueno, la temperatura también es poco, pero aún así, pues por eso se levantan las placas de concreto en la banqueta, o como hemos visto. Bien. Entonces, bueno, pues ahí tenemos las características, pero, ojo, eh, aquí el problema nos advierte que es una banqueta de concreto. ¿Qué significa eso? Pues que nosotros debemos de buscar en nuestros libros de referencia cuál es el coeficiente de expansión térmica para el concreto. Entonces, ¿dónde se encuentra eso? Pues en las tablas, mira. Vamos a buscar, por ejemplo, en este libro de Wilson. Bien. ¿Dónde aparece allí el concreto? Aluminio, cobre, vidrio, hierro, acero, plomo, suelo, valor promedio, madera, cuerpo humano. No está ese valor aquí. Bueno, vamos a buscar en otro libro, por ejemplo, en Giancoli. No, eso va a ser más para acá. Por aquí va a estar. Vamos a buscar en las tablas. Aquí está, mira. Latón, concreto. Mira, aquí aparece el concreto, ¿bien? Concreto tiene un valor de aproximadamente 12 por 10 a la menos 6. ¿Qué unidades? Es el alfa, mira. Alfa, es decir, alfa es el coeficiente de expansión lineal para el caso del concreto. ¿Qué unidades? Grados Celsius 1. Entonces, bueno, ya tenemos un valor. Vamos a corroborarlo. Vamos a ver si con Sears. A ver, vamos a ver. Bueno, aquí hay... eso es volumétrico. Aquí está una tablita pequeña. No viene aquí el concreto declarado. Entonces, no nos funciona. Vamos a ir con Serway. Y... temperatura... No, esto no es... Por aquí debe venir. A ver, aquí hay una tabla. Concreto, mira. Aquí viene el concreto. 12 por 10. Bueno, ya tenemos dos libros que coinciden con ese valor. 12 por 10 a la menos 6. Entonces, pues bueno, lo anotamos en nuestro problema. Entonces, sabemos que el coeficiente de expansión lineal es igual a 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. ¿Bien? Y bueno, lo que vamos a averiguar es cuánto se expande, es decir, delta L, que no lo conocemos, para sumarlo a la longitud inicial y hacer este triángulo para obtener uno de los catetos. Se va a obtener la hipotenusa, tienes un cateto, pero te falta obtener el otro. Pues vamos a utilizar algo de Pitágoras para ello.
Entonces ahí está. Paso número 3, pues es los datos. Entonces tenemos una longitud inicial que es de 3 metros. ¿Qué más tenemos? Una temperatura inicial que es de 25 grados Celsius, ¿verdad? Una temperatura final que es de 38 grados Celsius. El coeficiente de expansión, porque también es un dato, es igual a 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Bien. ¿Qué se nos pide? Bueno, se nos pide de rojo delta L. ¿Cuánto es lo que aumenta en esa variación de temperatura? Y nos piden H, ¿verdad? Bien. Entonces, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con ello? ¿Hay algunas unidades que convertir? Pues no, pues están metros, grados Celsius, y no hay necesidad de convertir. Entonces, nuestra estrategia, ¿cuál va a ser la estrategia que vamos a utilizar? Bueno, pues usamos la fórmula de dilatación. De dilatación lineal, es decir, ¿cuál es? Esta fórmula, pues es delta L es igual a alfa por L sub 0 por delta T. Bien. Vamos a utilizar esta ecuación y lo que se obtenga se va a sumar a la longitud inicial para encontrar la hipotenusa y aplicar teorema de Pitágoras, ¿verdad? Usamos esta ecuación. ¿Para qué? Bueno, pues para encontrar la expansión de la placa. Bien, vamos a encontrar la expansión de la placa y lo sumamos a la longitud inicial. Y sumamos la longitud original, por ejemplo. Bien, para la longitud original. Bueno, a ver, vamos a hacer primero ese paso. Bueno, pues vamos a sustituir los datos. Entonces, para tener delta L es igual a alfa. ¿Cuánto vale alfa? 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Bien, por delta L, pero por L sub 0, ¿cuánto vale L sub 0? Pues son 3 metros, ¿verdad? Por la diferencia de temperaturas. ¿Cuál es la diferencia de temperaturas? Es decir, de 38 menos 25. Recuerda que delta significa el final menos el inicial. Entonces, 38 menos 25, pues son 7 grados. Perdón. No, 38 para 25, pues son 10, 13 grados. 13 grados Celsius. Cierras.
Y entonces, si ustedes meten eso a la calculadora, les va a salir que es 0.000, una cantidad muy pequeña, 0.00047. ¿Qué unidades? Pues metros. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto es? Pues no llega ni a 1 milímetro. La mitad de 1 milímetro apenas. Entonces, esa distancia que está allí, la vamos a sumar con los 3 metros, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a poner así. Tenemos que L sub 0 más delta L, que es la parte de la hipotenusa de este triángulo, es igual a 3.00047. Bien, metros. Bueno, pues ahí está. Entonces ya tengo yo la medida de la hipotenusa, de la base, y ya nada más nos falta calcular la altura. Y bueno, para esto llamamos a Pitágoras, ¿verdad? Entonces aquí ponemos usando el teorema de Pitágoras. Bien, usando el teorema de Pitágoras, pues tenemos, si nosotros por ejemplo llevamos a el lado A, B y C, es decir, este es el lado C, este es el lado A y este es el lado B. Entonces tenemos que, clásico, ¿no? Es decir, C cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada, ¿cierto? Ahí está. Pero nosotros requerimos obtener a b cuadrada, entonces, o a b. Entonces, b es igual a la raíz de c cuadrada menos a cuadrada. Bien, y eso es b. B es la raíz cuadrada de, eh, de 3.00047 metros menos lo que vale A, que son 3 metros, a esto al cuadrado. 3 metros al cuadrado. Sumar a la raíz cuadrada. Y la diferencia de eso, si usted lo mete en la calculadora, pues también les va a salir una cantidad muy pequeña. B es igual a raíz cuadrada, pero ya sin raíz cuadrada, es decir, 0.053. ¿Qué unidades? Metros. Bien. De modo tal que, bueno, ya encontramos la solución a la respuesta, o poner la respuesta. Bien. Y decimos que lo que se levanta determina la distancia vertical a la cual se levanta la placa. Bueno, pues la placa se levanta. La placa se levanta en términos de 1, 2, 5.3 centímetros.
5.3 centímetros. Bien, y ahí está nuestra respuesta. Y pues obviamente ya de aquí pues toca a cada uno de ustedes ya plantear su propia hipótesis, su idea original y sus observaciones de la gráfica, ¿verdad? Que sale de su hipótesis. Muy bien, jóvenes, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda hasta aquí? No se desconectó, ¿verdad? La conexión, ¿todo bien? No, maestro, todo bien. Ok. Bueno, pues ahí está ya su problema. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Ya leyeron sus problemas? A los jóvenes que se les asignó algún problema. Pues yo Maestro, tengo, podemos. Ah, no, que hable mi ¿Sí? compañera. bueno, quería hacer una pregunta acerca de que si podemos hacer preguntas de los problemas que nos dejó. Sí, sí, es lo que estoy motivando para que pregunte, ¿sí? Si alguien tiene alguna duda de su problema, pues con todo gusto para resolverlo en ese momento. Es que yo ya estuve leyendo los libros, pero no, no encuentro de qué tema es mi problema. A ver, ¿quiere leer su problema en voz alta, por favor? Sí, dice, una pieza de hierro de 200 gramos a 120 grados Celsius y una pieza de cobre a menos 50 grados Celsius son introducidos en un contenedor aislante que contiene 300 gramos de alcohol etílico a 20 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura final del sistema? Así es. Ese es el tema de calorimetría. Ajá. Y, y pues no sé dónde buscó porque ahí hay varios ejemplos. Miren, le voy a mostrar. Sí, claro. En, en nuestros libros hay muchos ejemplos de eso. Miren. Miren, por ejemplo, aquí en Serway, a ver, déjenme ver. Debe venir algo de calorimetría. Calor. Ahí está, mire, calorimetría. Y enfriamiento de un lingote caliente, mire. Aquí nos dice, un lingote de bla, 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 de metal se calienta a 200 grados Celsius y después se deja caer un calorímetro que contiene 0.40 kilogramos de agua inicialmente a 200 grados Celsius. La temperatura final de equilibrio es de tanto. A usted se le pide encontrar la temperatura final de equilibrio, ¿verdad? Aquí en este problema ya se lo dan, pero le piden otra cosa. Encuentre el calor específico del metal. Bueno, es un problema cercano al que a usted se le está solicitando. Y no, ya no. Ese ahí viene un problema.
A ver, vamos a ver de este. Mire, valor específico. A ver. Calorimetría y cambios de fase. Mire, por aquí debe de andar algunos ejemplos. Ya. Este es un ejemplo parecido. Mire, aquí se preguntan, ¿a qué temperatura alcanzará la taza y el café el equilibrio térmico? Bien. En un campo, una geóloga bebe su café matutino en una taza de aluminio. La taza tiene una masa de tanto inicialmente a 20 grados Celsius. Cuando se vierte el agua, en ella 0.30 kilogramos de café, que inicialmente está a 70 grados Celsius. ¿A qué temperatura alcanzará el café, la taza y el café el equilibrio térmico? ¿Se da cuenta? Es un problema similar al suyo. ¿Sí se da cuenta? Sí, maestro, gracias. Ajá, ahí hay uno. Luego, no. A ver, enseguida, un momento. Acá en Yancoli. No, todavía no. Aquí. Calorimetría. Aquí viene de la taza de café, mire. ¿Cuál es la temperatura final común del té y la taza? Es un tema de equilibrio. Miren, aquí está. Bien, ahí viene otro ejemplo. Y aquí viene otro ejemplo. Bien. Bueno, tiene como 4 ejemplos. El de Wilson también deben de venir algunos. Cosa de buscarle. Bien. Ok, ¿alguien más, jóvenes? Yo, maestro, es que haga de cuenta que mi problema dice que una pipa transporta 37.000 litros en un día caluroso en la ciudad A y va a la ciudad B a una temperatura de 23 Kelvin menos. Mi pregunta es, nada más dice un día caluroso, que será la temperatura inicial. En Kelvin, ¿qué temperatura se considera un día caluroso? Bueno, más bien, recuerde que para cuando haya una diferencia de temperaturas, como lo acabamos de ver en nuestro problema, lo que importa es precisamente esa diferencia. O sea, no importa cuál es la temperatura inicial y la final. Bueno, si se especifica, pues está bien, pero al fin y al cabo lo que importa en la fórmula es la diferencia de temperaturas. ¿Qué es Sí, maestro. Sí, lo que sí, se le va a hacer? sí. Muchas gracias, maestro. Muy bien. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Nadie? ¿Ninguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues si no hay más preguntas, pues terminamos por el día de hoy, ¿verdad?
Bueno, pues terminamos por el día de hoy. Hasta luego, jóvenes. Adiós.